Cuando vos tocas el acordeón, la mano derecha no vibra tanto, pero la izquierda sí. O sea, las dos suenan, la derecha y la izquierda. Pero la izquierda es un grave. Los graves están en la mano izquierda. Entonces, el grave es una cosa que se siente mucho en el cuerpo. Es una vibración mucho más... Que la transmite el instrumento. Que la transmite el instrumento. Entonces, no solamente la sentís con el oído, sino la sentís en el cuerpo. En el cuerpo. Entonces, cuando vos veías un acordeón y alguien te dejaba acercarte, vos tocabas el botón y vos decís, ah... Sentías esa vibración, era una sensación muy bella, entonces querías volver a ese instrumento. El nordeste argentino como si fuese una olla enorme. Ajá. Como si una comida. El chamamé es una comida. Ajá. O la música de la región es una comida. Donde entran muchos ingredientes. Muchos ingredientes. A ver. Esos ingredientes tenés. Los primeros son el pueblo originario de los guaraníes. Pero el chamamé no es una música guaraní. No. Los guaraníes son un pueblo dentro de un país llamado Argentina y tienen su propia música. También en Paraguay, también en Brasil. Pero es un pueblo que habitaba antes de la conquista de eso. Antes de estos límites. Antes de los límites y antes de la conquista española. Cuando viene el español, cuando viene el jesuita, viene la música barroca, viene la guitarra, viene el violín. Entonces empieza a formarse como un sonido criollo y mestizo. ¿Cuál es el primer instrumento? La guitarra y el violín. Después viene el inmigrante a fines del 1800 y trae el acordeón. El europeo. El inmigrante italiano, ucraniano, alemanes del Volga. Pero mucho europeo del este también en la zona, ¿no? Y entonces traen el acordeón, no este acordeón, un acordeón mucho más chiquitita. El acordeón que se llama verdulera, que tiene 8 botones en la mano izquierda y 21 botones en la mano derecha. Un acordeón muy pequeña. Trae ese acordeón. Entonces, en ese contexto, a lo largo de siglos, se va cocinando algo que hoy conocemos como el chamamé, en donde convergen todos esos elementos. Pero indudablemente el chamamé es una música mestiza y criolla, y hay elementos europeos, porque tiene una armonía europea, tiene la armonía de la música occidental, la del tono y dominante. No es una música oriental con escalas desconocidas y armonías desconocidas, sino escalas occidentales. Europeas. ¿No? Claro. La armonía que todos conocemos con las cuales se tocan los valses, los yotis, el tango, la samba, la chacarera, los mismos tipos de escalas y los mismos tipos de acordes. Obvio que cuando uno habla de la música del nordeste argentino está hablando de un tejido sonoro sumamente particular que está asociado con el paisaje, con un lugar donde hace 45 grados, donde hay grandes ríos, en donde por momentos la tierra es colorada, en otros lugares la tierra es arenosa, en donde hay mucha selva, en donde está el hombre en ese contexto, el hombre trabajando con el ganado o el hombre trabajando en el monte o en las plantaciones de hierba. Todo ese contexto geográfico también hace al sonido. Creo que el chamamé tiene, digamos, algunos parientes en América. ¿El sur de Brasil tiene algún parentesco musical de alguna manera? Es difícil hablar de música porque en realidad toda la música sudamericana está emparentada con estos elementos. Está relacionado con la conquista, está relacionado con los jesuitas y con los franciscanos. Y con las corrientes migratorias del siglo XIX y del siglo XX. Inclusive con todos los países que han comercializado con esclavos africanos, y entonces hay muchos elementos también africanos en toda la música folclórica sudamericana y por supuesto en el chamamé también. ¿Te animás, te lo pido como un favor, tomar el instrumento y hacemos una pequeña recorrida desde los orígenes? Por ejemplo, podemos partir con una polca. ¿Cómo suena una polca? ¿Cómo suena un yotis? ¿Cómo suena una polca? Pero ¿Cómo suena una polca? Una polca suena así, por ejemplo. Es un ritmo en 2/4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Igual el yotis, solamente que tiene otra estructura, pero por ejemplo... Lo encuentro más pariente del vals, casi. Sí, no, pero tiene... Es como, el vals como un vals clásico. Son como varias células de 2 por eso. Las melodías se estructuran así, pero es más pariente de la polca. Un vals es en 3 tiempos, o sea, 3/4, por ejemplo.
El vals es algo más de ciudad, pero cuando el vals lo llevas al rancho o al campo, se convierte en un ranchero o en un valseado. Por eso... El chamamé tiene elementos bastante parecidos al del vals. Hay una combinación entre el 6x8 africano y el 3/4. El 6x8 es un taco, ta, un taco, ta, un taco, ta. Y el vals es un papá, un papá, un. En el chamamé hay algo que se llama polirritmia, que es un 3/4 y un 6x8 juntos. O sea, el un taco, ta, un taco, ta, un papá, un pa juntos. Entonces, cuando vos tocas chamamé, están el 6/8 y el 3/4 juntos, y eso se llama polirritmia. Es casi no lo puedes pensar, tenés que entrar en una cosa en donde hay un 6 y un 3 juntos. Me aparece una pregunta que es ¿por qué? Si es una música tan rica, que tiene tantos afluentes, que mezcla tantas pasiones y tantas culturas, es tan compleja, tan virtuosa, tan ecléctica, tan todo, fue tan resistida siempre. Porque hemos construido una sociedad en base de la ignorancia. Y no sé si decía Simón Bolívar, la ignorancia es el instrumento ciego con el cual los pueblos caminan en dirección a su destrucción. Entonces nosotros somos una sociedad que nos desconocemos absolutamente, desconocemos la historia sobre la cual estamos parados, desconocemos la riqueza y el tesoro que está en nuestros pies y construimos una sociedad más que integrando y legitimando, construimos una sociedad como descartando un montón de expresiones bueno, vaya a saber qué, por ignorancia, por sobre todas las cosas. Y en esa ignorancia hay como una carga estética que le hemos puesto a determinados tipos de música. Esta música está asociada a los provincianos que vinieron a trabajar en una época en las grandes ciudades cuando se empezaron a industrializar. Entonces asociamos esas músicas a determinados tipos de físicos, determinados tipos de personas que venían de diferentes lugares de la Argentina. Entonces, como integrábamos o legitimábamos o directamente descartábamos. Entonces, en esa subestimación y en esa marginación histórica... Discriminación, y si discriminación, se quiere. Una discriminación encubierta, si se entró quiere. el chamamé. Y entonces nosotros, hasta hoy en día, inclusive se piensa que es simplemente una música para tocar en la madrugada en algunos festivales. O que es la música de los bailes de los negros que viven en el interior. Entonces, y es de una riqueza alucinante. Pero cuando tocas en Inglaterra, o cuando tocas en Alemania, o cuando tocas en Nueva York, la gente no tiene ese preconcepto de esa música. O ese prejuicio. No tienen esa mala educación con respecto a ese lenguaje. Y en ella simplemente están viendo una música esperanzadora, una música dinámica, una música... diferente. Y poderosa, de alguna manera. El corazón es el mismo, pero mi manera de ver es diferente. Siempre la música sintetiza la herencia, es decir, todos los músicos, de alguna medida o en gran medida, toman de arriba y mandan para abajo. Nadie construye cosas de la nada. Solo hay uno que construye cosas de la nada. Todos los demás simplemente recibimos algo y lo reelaboramos en función de nuestras capacidades y en función de nuestras limitaciones. Y en función también de nuestras necesidades, y que no son necesariamente las necesidades de los demás, sino son las de uno. O sea, el desarrollo de mi música tiene como punto de partida mi propia necesidad de expresarme, de decir algo que es importante para mí y compartirlo con los demás. Pero por sobre todas las cosas es una necesidad personal y que uno lo comparte colectivamente. Y lo que tomás como herramienta para expresarte es algo que recibís. En este caso yo he recibido el acordeón, he recibido lo que uno llama como el chamamé o la música regional del nordeste argentino porque nací en ese contexto. El tema está en que nosotros somos nuevamente una sociedad en que todo el tiempo estamos preguntándonos ¿y por qué se expresa con tal herramienta y no con aquella? Entonces estamos como niños
peleándonos por cuál es el mejor juguete para jugar y nos olvidamos de jugar. Cada juguete o cada herramienta es simplemente eso, una herramienta para ir, es como suelen decir los hombres sabios, es tratar de ir a través de la forma en busca de algo que no la tiene. Hay dos maneras de acercarse a la música para mí. Una es mentalmente, pensando en las notas, entonces vos pensás en el la, buscas la nota que corresponde a la izquierda y entonces decís, el instrumento tiene una estructura, entonces yo toco en función de esa estructura. Eso es tocar con la cabeza. Pero Tócame un chamamé con la cabeza. Un chamamé con la cabeza sería, a ver... ¿Por qué es con la cabeza? Porque estoy tocando como si fuese el ritmo. Una estructura. Con lo que uno supone que tiene que tener. Y el final. Y una tapa. Pero la música es el sabor también. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo no pensaba en la música que se toca de tal manera y tal nota acá tiene una correspondencia en la izquierda, sino cuando tocabas era porque te sentías atraído por el sonido. Entonces el sonido es como el sabor. Entonces, por ejemplo... Tocalo entero como cuando eras niño, por favor. Como cuando era niño. No me lo Bravo, muy bueno eso, ¿eh? Es como se siente, es como cuando tocas y saboreas como si estuvieses comiendo, no como si estuvieses escuchando. El chango ve cosas, cuando toca cierra mucho los ojos y ve cosas, porque bueno, todos vemos cosas y todos cerramos los ojos cuando escuchamos música y nos animamos y somos libres, podemos ver cosas. ¿Cada vez ves más? ¿Cuando más tocas ves más o cada vez ves menos? El anhelo de mi corazón cuando toco es tratar de ver cada vez menos. Ajá, concentrarte en cosas muy mínimas y pequeñas. Claro, porque cuanto menos tenga en mi cabeza, más soy el sonido. Entonces es casi... pero indudablemente aparece en mi infancia, mucho de mi infancia aparece mucho de la tierra colorada y aparece mucho de la carpintería de mi papá porque es el conservatorio donde aprendí casi toda mi música. Pero el anhelo de mi corazón es tratar de no tener nada en la cabeza y de no ver nada, sino simplemente de estar absolutamente en blanco. ¿Es cierto que cuando eras niño la música te hacía sentir a salvo? De alguna manera sí. La gente cree que sentirse a salvo es sentirse con las deudas todas pagadas y con las cuentas al día. Sino, a salvo es como una sensación existencial. Pero no es algo que se deba entender con la cabeza. Usted se siente a salvo por algún momento. Entonces, yo cuando toco me siento
a salvo. Me siento, ese a salvo es cerca de una sensación de felicidad, sonreír y estar en un momento en donde hay una plenitud. El universo está ahí, en ese lugar, dentro de ese instrumento.